por la equidad de género y el desarrollo sostenible. Uno de los objetivos de WEF Ecuador es aumentar la participación política, la exigencia de derechos de paridad y liderazgo de la mujer en administración pública. Presentamos a continuación a mujeres líderes en temas de estrategia y comunicación en campañas y gobiernos. Ellas son Gisela Rajband, Fanny Ramírez y María Paz Gervis. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a WEF Ecuador desde la mitad del mundo. Mi nombre es Jessica Benavides, soy experta en sostenibilidad y comunicación y creación de marcas con propósito. Actualmente, directora de Fundación Circular, una ONG que promueve la economía circular y el desarrollo de ciencia e investigación. Quiero agradecer al panel que hoy me acompaña, con quien desarrollaremos la temática Manejo de crisis en campañas y gobiernos. Quiero dar la bienvenida a Gisela Rubach desde México, a Fanny Ramírez desde Costa Rica y también a María Paz desde Ecuador. Antes de iniciar, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como WEF Ecuador. Voy a iniciar presentando a Gisela Rubach. Para mí realmente es un honor poder compartir contigo, Gisela. Qué gusto conocerte ya en persona. Veo en mis notas que eres pionera en marketing político, una de las estrategas políticas más reconocidas, de hecho, con más de 400 campañas electorales en México, Centroamérica y Sudamérica. En tu trayectoria has asesorado a diversos presidentes, gobernadores, senadores, diputados federales, locales, así también como alcaldes. Ingresaste al Salón de la Fama de los Consultores Políticos Grid Latino 2016 de Campaign Selection Latinoamérica, siendo la primera mujer en recibir dicho reconocimiento. Actualmente, directora general de Consultores y Marketing Político ESC y coordinadora de los diplomados y seminarios de marketing político en el ITAM. Además, licenciada y maestra en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1983 te has desempeñado como catedrática a nivel de pregrado y posgrado. Realmente, con toda esta bienvenida, quiero escucharte, mi estimada Gisela. Qué gusto tenerte. No, primero, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar participando en este WEF Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en la India. Nunca había participado, muy interesante. Y bueno, pues toda una experiencia y aquí me tienen, lista para lo que ordenes. Muchísimas gracias. Contigo vamos a hablar justamente del manejo de crisis en campañas y gobierno. La primera pregunta que quiero hacerte, y realmente he esperado este momento porque me parece que es súper importante tu experiencia para que nos puedas contar cómo has logrado posicionarte en estos espacios liderados históricamente por hombres y cómo toman estos líderes políticos la asesoría de una mujer para que, a sabiendas de que tú vas a ser quien le guíes en este proceso o en este camino para llegar al poder. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo inicié a principios de los años 80, donde era prácticamente imposible que una mujer participara asesorando a hombres, candidatos hombres o incluso candidatos ganando y ejerciendo ya el cargo por el cual fueron elegidos. Creo que en parte me ayudó mucho el ser hija de alemanes y la mentalidad del orden y la disciplina fueron un factor determinante para lograr los objetivos, pero definitivamente no fue fácil.
Y lo que me fue abriendo a mí en lo personal el campo fue los resultados, ir obteniendo victorias en los candidatos que yo iba asesorando, lo mismo que buenos ejercicios de poder en el gobierno de cada uno de los clientes. Y a partir de los años 90 profesionalizamos esto. Yo fui la pionera con el tema del marketing y la introducción del marketing político en México, y cómo aplicarlo tanto a partidos como candidatos, como incluso hasta ONGs, la utilización de esta herramienta para conocer las necesidades de un electorado, de una ciudadanía, y de ahí armar una oferta política. A mí en lo personal me da muchísimo gusto ver ya el número de mujeres consultoras que hay en este 2021, como digo yo, que sigo insistiendo que este es el siglo de nosotras las mujeres y es el siglo donde tenemos que aprovechar y dejar manifiesto esas características que nos hacen diferentes, no en la parte de la fuerza física, sino en toda una serie de atributos, y donde yo he peleado todo este tiempo no por un tema de género, sino por un tema de paridad. Convencer de esta parte a los candidatos hombres o a quien está ejerciendo un cargo no ha sido fácil, pero ya tenemos en México, por ejemplo, las elecciones son 50 y 50, 50% candidaturas para hombres, 50% para mujeres, y creo que ese ha sido un gran logro y un gran avance. Claro que sí. Y una de las cosas que acabas de mencionar es que se van abriendo espacios, y se me viene esta pregunta, como cómo se están manejando estos nuevos discursos políticos en medio de crisis, ¿no? Ha cambiado su enfoque debido a la pandemia, han tenido que girar su mirada a cosas que antes no lo estaban viendo y enfocarse en mayor medida a la salud. Muchos de los discursos políticos han girado alrededor del tema de la vacunación, por ejemplo. ¿Cómo has visto esta generación de nuevos discursos políticos en medio de problemas y crisis, no? Pues yo creo que lo más importante a señalar es que son 9 mujeres que gobiernan diferentes países encabezados por Angela Merkel, quienes han sabido enfrentar de mejor manera esta crisis del COVID, que es increíble que un bichito microscópico paró al mundo, nos puso de cabeza a todos. Volvió la vida normal desaparecida. Todavía estamos batallando si regresamos a esos tiempos, pero yo insisto, ha sido un momento bien interesante de cómo el discurso de estas 9 mujeres lograron superar el manejo de un Trump o de un Johnson o de un Macron en Francia. Y el discurso simple y sencillamente tiene que ver con hablarle con la verdad a la gente, no en una estrategia de miedo, que fue, yo te diría, la estrategia por la parte de Trump y de Macron, de manejar esto como una guerra contra un bicho que ni siquiera conocíamos ni sabíamos cómo era, contra ese discurso de informar a la gente qué era, en qué consistía, por qué se tenían que vacunar y para qué se tenían que vacunar, qué medidas tomar y demás, que fue el ejemplo de estas 9 mujeres. Creo que el discurso ha cambiado, y además con el uso de las redes sociales y las nuevas TICs, las tecnologías, el internet y demás, son discursos que tienen que ser más concisos, y creo que hay dos discursos memorables que valdría la pena ver en el llamado que hicieron a sus habitantes. Uno fue Angela Merkel en su discurso al pueblo alemán, y otro fue el discurso de la reina Isabel, yo te diría, no nada más de Inglaterra, sino ella es la reina de la Commonwealth, que son un montón de países. Esos dos discursos son dignos de análisis, sobre todo de cómo puede tener fuerza una mujer con un discurso. Así es, y bueno, también me quedo con este mensaje potente, ¿no? De que las mujeres vamos ganando espacios y los vamos ganando también mostrando
que estas habilidades, estos nuevos formas en las que nosotros podemos contribuir, pues realmente tienen un impacto potente no solo a nivel local, sino que se expande a nivel internacional. Muchísimas gracias, Gisela. Quiero avanzar en esta tarde con Fanny. Fanny también nos visita desde Costa Rica, ahora a través de estos medios en los que nos podemos juntar a través de diferentes herramientas, podemos estar conectados en distintos lugares del mundo. Entonces, Fanny, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo en mis notas que tú eres consultora en comunicación política y social, galardonada por el The Washington Academy of Political Arts and Science en el 2019 como mujer influyente de la comunicación política y en el 2020 como estratega política, nombrada una de las 100 profesionales políticos más influyentes de la región en el 2020. Además, entiendo que recibiste en el 2018 el reconocimiento como Mujer Líder de América por la OEA y la Fundación de la Documentación en España. Has trabajado como asesora y consultora internacional de reconocidas autoridades políticas, instituciones públicas y para el sistema de Naciones Unidas, además asesora de la delegación de 8 países latinoamericanos en las negociaciones de cambio climático que concluyeron en el Acuerdo de París. Eres directora y socia fundadora de la empresa consultora Dalet Comunicación Política y Social, y contigo hablaremos y desarrollaremos sobre el liderazgo político para el cambio social. Bienvenida. Jessica, muchas gracias por la invitación en nombre de todo el Women Economic Forum. Es la segunda vez que logro acompañarnos. La primera fue en Cartagena. Para mí, me siento muy honrada de estar aquí junto a Gisela, que obviamente admiro mucho, ser una de las personas más destacadas en el campo de la comunicación política, del marketing político y quien abrió esos primeros espacios a las mujeres en esta trayectoria en la región. Y obviamente con Maripaz también, María Paz, encantada de compartir el espacio con ustedes dos. Jessica, comentarte un poquito sobre el tema del liderazgo de la mujer. Quizás en esto, después de escuchar mi currículum, más allá de los títulos y más allá del camino, yo sí quisiera hacer una reflexión sobre la importancia de ir abriendo espacios que tradicionalmente han sido de hombres, esa importancia de que cuando se abre una puerta, realmente se está abriendo una puerta no solo para la persona que está cruzando ese espacio, sino también para otras mujeres. Y eso aquí lo tenemos claramente con la participación de doña Gisela y con la mía, que me siento sumamente honrada y emocionada de poder compartir este panel con ella. Muchísimas gracias. Justo quería ir a ese punto, estimada Fanny, porque ¿cuáles son las responsabilidades que conlleva tener un reconocimiento tan importante como Mujer Líder de América? Cuéntanos un poquito. Bueno, precisamente lo que es el mérito y la excelencia deberían de ser las cartas de presentación de cualquier mujer que quiere tener una trayectoria en esta área. Anteriormente estábamos hablando de cómo los resultados son los que realmente nos permitan posicionarnos y marcar ese tema en cuanto al posicionamiento, en cuanto a ese reconocimiento que tenemos en el ámbito. Yo he sido muy crítica en todo el tema de la participación en cuanto a cuotas y temas de paridad. He sido muy crítica porque hay uno de los temas que a mí más me sorprende en la región, es que cuando nosotros analizamos los presupuestos que hay en los diferentes partidos políticos con respecto a la paridad, y hay un lema que dice, sigue el dinero y te darás cuenta cuáles son los verdaderos intereses. Ha sido una lucha constante que hemos tenido con el tema de la paridad, y en Costa Rica, por supuesto, que somos abanderados en este tema porque de hecho somos una de las democracias más antiguas, la democracia más antigua de la región, pero que además hemos tenido la posibilidad de tener una presidente y hemos tenido la posibilidad de tener uno de los países que ha tenido esa paridad desde hace mucho tiempo. Pero además también tenemos que entonces reconocer que el mérito y la excelencia van a ir de la mano de esas mujeres que llegan al poder. Y esto a mí me parece muy importante, porque detrás de toda esa percepción y todos esos estereotipos machistas que nos pueden hacer mucho ruido en la región, tenemos que reconocer que a pesar de que el voto femenino se dio en la región desde los años 50, en términos generales, únicamente desde el 2000, únicamente hemos tenido prácticamente 6 mujeres líderes en los países latinoamericanos.
lo cual, vuelvo al punto, nos lleva a un tema de la gran responsabilidad que tenemos que asumir las mujeres que ocupamos puestos de poder y que abrimos estos espacios para que a través del mérito, los resultados y la excelencia de nuestro trabajo, realmente logremos ir abriendo esos espacios y logremos capitalizando el poder que tenemos y sobre todo exigiendo que detrás de esas palabras y esas políticas que se abren para la paridad, también este acompañamiento, esos recursos para capacitar a las mujeres y sobre todo esos cambios estructurales para que las sociedades permitan que haya mucho más participación de las mujeres, pero participación efectiva, porque una de las cosas que yo soy muy crítica es que esto de la paridad también le ha abierto en muchos casos la participación únicamente a ciertas élites de mujeres y no realmente a permear la sociedad digamos, en su ámbito más fuerte. Entonces vemos muchas mujeres participando en la vida política, en las bases de los partidos políticos, por ejemplo, pero muchos puestos de elección a los que no llegan. Entonces vemos una pirámide donde únicamente ciertas mujeres y muy pocas mujeres, por ejemplo en lo local, son las que realmente aspiran a esos puestos de elección popular, convirtiéndonos, a pesar de ser el 50% de la fuerza militante de los partidos políticos, en un porcentaje mínimo en cuanto a la participación ya de los puestos de poder muy vinculados a la toma de decisiones, y ni qué decir de todo lo vinculado con las carteras en las que participan generalmente las mujeres. Así es, Fanny, y una de las cosas importantes que debemos nosotros empezar a discutir es que a veces el poder permite agilizar estos cambios sociales que nosotros buscamos, independientemente de la línea en la que nosotros estemos construidos, nos permite agilizar esto. Muchos políticos, de hecho, ingresan a este campo con esa percepción de poder ir un poco más rápido. ¿Cómo se logran estos cambios sociales a través de la política, Fanny? Desde mi perspectiva, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier cambio social es un proceso. Y últimamente, en la era que estamos viviendo actualmente, hay que tomar muy presente la necesidad del diálogo, la necesidad de articular, la necesidad de generar un pacto social sólido que permita hacerle frente a esos desafíos que tenemos como sociedades en Latinoamérica. Pero también tenemos que tener claro lo que nos referíamos y a lo que se refería doña Gisela hace un momento, el tema de la comunicación y de los mensajes claros, oportunos y precisos de frente a una ciudadanía o a personas, que a mí me gusta mucho trabajar con el tema de que cada uno es un ser individual y que las personas deben ser el centro de la gestión política. Cuando nosotros hacemos ese giro en la percepción que tenemos de la política y en la gestión política, entonces es mucho más factible realizar esos cambios sociales a los que tanto estamos apuntando en los diferentes países latinoamericanos, pero sobre todo ese cambio que tienen que hacer de paradigma las autoridades políticas, porque siempre que hablamos de cambio social es importante tomar en cuenta también las particularidades del territorio, las necesidades de las comunidades, realmente los intereses de las personas, los problemas que están visualizando las personas. Y de un tiempo para acá hemos visto, por lo menos en términos generales, de acuerdo a la percepción que se tiene desde el Latinobarómetro, por ejemplo, que la gente, los latinoamericanos, perciben que hay un divorcio entre grupos de poder y realmente las personas, o lo que está quejando las personas, con un balance de un 70 a un 30% más o menos quienes consideran, 7 de cada 10 personas latinoamericanas, consideran que se está gobernando para beneficiar a unos cuantos. Entonces vean cómo la relación entre las autoridades políticas y la ciudadanía realmente tiene que hacer un giro hacia cómo podemos promover y proyectar un vínculo más fuerte para que esos cambios sociales realmente florezcan y permitan sociedades más cohesionadas que puedan hacer desafíos
a estos retos que tenemos de frente a, por ejemplo, posterior a la pandemia. Muchísimas gracias, Fanny. Es correcto. Me quedo con algunas cosas que ya nos dijo Gisela. Me quedo ahora con estos temas de empezar a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, a veces se posicionan mensajes en medios de comunicación, por ejemplo, y no nos damos cuenta de la importancia y la relevancia que van teniendo en la sociedad, y muchos grupos se quedan sin voz. Es por eso que es necesario, a través de espacios como este, pues definitivamente ir viendo cuál es el rol que cumplimos cada uno y cómo logramos maximizar o potenciar estos mensajes que permitan a las personas pues ir incursionando en temas en los que en realidad necesitamos esta diversidad, estas voces distintas que se vayan acumulando, y que podamos, como tú decías, al final del día ver el efecto en la sociedad, el efecto en lo que queremos que realmente la sociedad pues pueda identificar. Muchísimas gracias, Fanny, por tu intervención. Quiero pasar ahora con María Paz. Muchísimas gracias, María Paz, por acompañarnos desde Ecuador. Tengo en mis notas que eres una abogada experta en relaciones internacionales, seguridad internacional y derechos humanos, y también tienes estudios en género. Has trabajado como asesora del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Centro de Análisis Estratégico, miembro de la Red de Politólogas y del Comité del Debate Presidencial para Elecciones de Ecuador 2021, participante del Encuentro de Académicos y Docentes de Derecho y en Relaciones Internacionales Juntos Japón, América Latina y el Caribe, una invitación de los Ministerios de Asuntos Exteriores de Japón. Ha sido representante también del Ecuador en el International Visitor Leadership Program, Departamento de Estados Unidos de América, y contigo vamos a entablar justamente esto que ya hemos venido conversando con Gisela y Fanny, la política y la equidad de género, cómo nosotros las mujeres vamos incursionando en estos espacios que realmente aquí en el Ecuador vamos viendo que van teniendo cada vez mayor aceptación. Sin embargo, tuvimos hace poco nuestras elecciones, hace 4 meses, unas elecciones en las que se identificó apenas una mujer presidenciable, y de las personas que pasaron a una segunda ronda, pues apenas nos quedamos con 2 binomios de hombres, ¿no? En ese sentido, María Paz, bienvenida. Quiero arrancar con tu intervención antes de pasar a la primera pregunta. Hola, es un gusto, muchas gracias Jessica, Gisela, Fanny, quienes nos escuchan. Es un honor para mí estar en este espacio con ustedes. Así es, muchísimas gracias. Yo creo que nos podríamos quedar toda la tarde, porque realmente lo que nos han venido comentando tanto Fanny como Gisela nos abre un espacio para poder hablar de estos temas que normalmente no se tocan. ¿Por qué no estamos las mujeres en ciertos lugares? Y una de las cosas que quiero preguntarte es, María Paz, dentro de tu perfil se habla de que tú has dado asesoría a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo funcionó este proceso? Si en espacios como la política ya es difícil, en las Fuerzas Armadas también era un espacio histórico en el que han liderado los hombres. ¿Cómo fue entrar a este espacio como asesora y aparte lograr que te escuchen? Claro. Bueno, las mujeres no estamos en todos los lugares, y si estamos, no estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que negar eso puede ser absolutamente ingenuo en unos casos y perverso en otros, ¿no es cierto? El ser mujer conlleva unas condiciones específicas que obviamente se transversaliza por tu condición. Es decir, aquí estamos 3 mujeres latinoamericanas, 4, perdón, incluyendo a ti como moderadora, y nosotros bien podríamos decir que nosotras sí estamos en un espacio, ¿no es cierto? Pero eso sería desconocer que existen condiciones de clase social, de acceso económico, de grupos étnicos, y que todo eso transversaliza. Yo suelo decir, no es lo mismo ser una mujer blanco mestiza que ha tenido educación en espacios privados siempre, que ser una mujer campesina de mi misma edad. Yo tengo 40 años y yo no me puedo comparar con una inmensa mayoría de mujeres de mi mismo país, ¿no es cierto? Existen privilegios, y esos privilegios no nos hacen culpables de nada, pero creo que sí hay que asumir la responsabilidad y ser lo suficientemente honestos al decir que los espacios que podemos ir ocupando también están determinados por esa sociedad de desigualdades en la que todos pertenecemos. Después, el ser mujer, claro que es mucho más complejo. Esa anécdota que constituye para mí esta maravillosa experiencia, que fue durante un año asesorar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por primera vez ellos conformaban un centro de análisis estratégico conformado por mujeres, por civiles. Es que la anécdota graciosa es que cuando ellos deciden crear un espacio civil,
buscan en las universidades quién tenía una maestría en seguridad. Entonces ellos ven que Flaxo acababa de culminar una maestría en seguridad y piden las 5 mejores carpetas. Después, cuando ya creó una relación de amistad con el general, me cuenta que le mandaron 5 carpetas de mujeres y que él en broma dijo, bueno, y en esta maestría no habían hombres. Le dijo, es que usted nos pidió las mejores 5, ¿no es cierto? Entonces, esto suele ser un poco la historia que se repite. Las mujeres habitualmente somos las mejores alumnas y no siempre somos las que ocupamos los puestos de liderazgo. Entonces, ahí es preguntarnos por qué y después cómo resolvemos eso. Podríamos dedicarnos muchos días a eso, pero yo quisiera ser muy breve y señalar al menos 2 aspectos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no nos educan para ello, no nos educan para liderar. Como sociedad no educamos a nuestras niñas para ser quienes toman las decisiones. ¿Existen honrosas excepciones? Por supuesto, pero la excepción confirma la regla. Y la segunda razón es cómo eliminamos eso, exigiendo la presencia de mujeres. Yo, en cambio, soy una fiel creyente de las cuotas políticas. Soy hincha absoluta y lo que pasa es que creo que la paridad y la reivindicación de igualdad no termina en las cuotas políticas, porque después lo que nosotros tenemos pendiente como sociedad y como sociedad latinoamericana es una discusión mucho más compleja, que es la calidad de nuestra representación. Entonces yo escucho con frecuencia, me dicen, es que llegan mujeres y son una desgracia de representantes. Ah, claro, porque tenemos en general una desgracia de representantes con honrosas excepciones. Y entonces ahí tenemos que entrar a ver cómo se fraguan los partidos políticos, ¿ok? Entonces yo creo fielmente en las cuotas, creo que la mejor manera de estar es visibilizarnos. Mi experiencia fue extraordinaria. Tuve que vencer algunas barreras que son no solo el ser mujer, sino barreras etarias, por ejemplo. Yo, mujer, joven, y eso generaba algún nivel de desconfianza. Conocí una institución por dentro, una institución que respeto profundamente, que son las Fuerzas Armadas, y debo confesar también que a veces quienes hacemos activismo, vemos desde fuera las cosas, yo tenía un prejuicio en que todo el mundo iba a pensar de determinada manera. Y como pasa en todas partes, dentro de Fuerzas Armadas había de todo. Había señores que eran muy renuentes a la presencia femenina, a la presencia civil, a la presencia joven, pero después había unos generales, coroneles que estaban convencidos que esos espacios tenían que democratizarse dentro de la institución para favorecer los aportes. Entonces mi experiencia fue extraordinaria, pero no deja de haber sido anecdótico. Desde el uso de instalaciones, no había baños para mujeres, porque ya hay mujeres en Fuerzas Armadas, pero no habían llegado, por ejemplo, al departamento de inteligencia. Entonces, había una serie de circunstancias así que terminaron siendo anecdóticas, pero que creo que abonan a la presencia de las mujeres en lugares donde tradicionalmente no estamos habituadas a ver. Así es, y lo que decía Fanny, ¿no? Poco a poco vamos abriendo espacios para las que vienen detrás, porque eso es importante, no necesariamente tenemos una mirada hacia todo, como acabas de mencionar, María Paz. Adicional a esto, no solo has incursionado en el tema de las Fuerzas Armadas, sino que también eres parte de la red de politólogas del Ecuador, y eso a mí me enorgullece muchísimo. Tenemos una red de científicas, ahora tenemos una red de politólogas. Poco a poco vamos ampliándonos, y con esta nueva palabra que permite abarcar muchas cosas, la sororidad, nos podemos dar la mano entre nosotros para ir avanzando. En esta línea, María Paz, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la estrategia de los binomios presidenciales en donde se posicionó a las mujeres como vicepresidentas? Tuvimos varios candidatos que tuvieron una partner mujer, sin embargo, tuvimos una sola mujer como candidata, y los resultados de segunda vuelta evidenciaron 2 binomios compuestos por hombres. ¿Cuál es tu lectura? Lamentable. Eso muestra la calidad de nuestra democracia, ¿no es cierto? Eso muestra que las cuotas todavía no se han alcanzado. Recordemos que son medidas temporales y vemos que siempre se encuentra la manera de burlar, de interpretar y de sortear el mandato, ¿no es cierto? Entonces vemos que por un lado todavía no hemos superado esa problemática, y por otro lado vemos que cada vez es más necesario ocupar esos espacios de mujeres. Y obviamente cuando pensamos en una política pública, si es que es un hecho aislado y queda solo en poner mujeres, entonces literal se ponen caritas de señoras. Lo que nosotros necesitamos son estrategias completas, integrales, ¿no es cierto? Tenemos que pensar cómo se beneficia o inclusive se presiona a las organizaciones políticas para que desde las canteras y las organizaciones existan mecanismos mucho más democráticos donde permee la equidad, ¿no es cierto? Ahí el problema en América Latina, y hablo en el caso ecuatoriano en concreto, es mucho más estructural, ¿no es cierto? Es complejísimo. Tenemos una serie de leyes
que no necesariamente nos traen soluciones, pero que no podemos prescindir de ellas. Entonces, yo creo que para que no nos volvamos a enfrentar a estos binomios donde se encuentra la manera de no encontrar a señoras, me pasa con frecuencia, converso con tomadores de decisión y te dicen, lo que pasa es que no hay mujeres. No, no, sí hay. Es que no hay mujeres preparadas. No, no, sí hay un montón. Lo que pasa es que quizás esas mujeres preparadas son muy deliberativas y yo creo que eso es lo que no gusta tanto. Pero yo creo que hay que insistir, hay que estar. Las redes justamente que tú mencionas hacen eso, ¿no es cierto? Las redes, que es una iniciativa, una de nuestras politólogas más respetadas, Flavia Friedenberg, que está en México justamente, ella es argentina, tuvo esta iniciativa con otras colegas y es eso, es decir, mírennos, aquí estamos. Algunas de nosotros tenemos el privilegio de poder estar en espacios de opinión pública, pero resulta que vemos que llaman siempre a las mismas personas y vemos que si estamos una señora, están 5 señores. Entonces, ¿qué podemos hacer como mujeres convencidas de que esos espacios se deben democratizar? Recomendar a profesionales. Es decir, yo tengo colegas que pueden asistir también y de eso se trata la red, de visibilizar ese trabajo de mujeres profesionales que tal vez no se les encuentra tan fácilmente como a señores, pero que están ahí. Muchísimas gracias, María Paz. Bueno, yo quiero comentarles, de mi lado soy moderadora en espacios como este, en algunos otros espacios que buscamos científicos, ¿no? Que buscamos gente preparada para conversar y para comentar sobre diferentes temas. Y otra de las cosas que me mueve muchísimo es ser mentora de niñas lideresas entre 16 y 20 años aproximadamente, y estas reflexiones que ustedes hacen me deja una inquietud con la que quiero cerrar. Quiero arrancar con Gisela, Fanny, y luego cerrar contigo, María Paz. Pero, ¿cómo logramos motivar a estas niñas, o a personas que nos escuchan en estos espacios de los que tú hablas, María Paz, para que realmente incursionen en espacios en donde hay miedo, ¿no? Porque ya tienes todo un grupo de personas que tienen una trayectoria y que probablemente va a ser difícil incursionar. ¿Cómo logramos dejar esa semillita en ellos? ¿Cómo logramos inspirar para que de alguna manera vayamos hacia esos lugares donde queremos pero tenemos miedo? Gisela. Yo tengo como meta en este último tercio de mi vida, que estoy segura que estoy viviendo ya mi último tercio, me dedico a capacitar, a motivar, a incentivar a jóvenes y a mujeres a participar en política, porque creo que es la única posibilidad de hacer y cambiar las cosas. Mientras eso no se dé, los jóvenes no han descubierto, y tampoco entiendo por qué no lo han descubierto, el poder que tienen si se unieran, y quizás el encontrar una causa que los una, y yo creo que ponen de cabeza al mundo. El tema es, ¿qué es esa causa que los puede motivar? Porque la política no les interesa. Las mujeres por temas culturales, sí hay muchas mujeres y mujeres estudiadas y capacitadas y demás, pero mencionas la palabra política y le dan la vuelta porque no quieren saber nada de lo que es la política, pues por todo lo que hemos escuchado, por la corrupción, por N factores. Pero creo que el reto que tenemos es cómo motivamos, pero cómo motivamos a través, insisto, de causas, y cómo motivamos también con el tema de las redes sociales, porque las redes sociales se han vuelto un arma poderosa para movilizar en muchos sentidos, para generar toda una serie de movimientos y lograr cambios. Pero ¿cuántos están interesados? Y tampoco podemos fomentar la brecha entre los que tienen conectividad y los que no tienen acceso porque no tienen conectividad, que son todas esas zonas y poblaciones rurales de nuestros países en Latinoamérica, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, o quizás tienen sí un teléfono, pero que los datos los ocupan para otra cosa y no para andar viendo qué cosas hacen en política o no. Y creo que esto tiene que empezar desde la casa. Insisto, este es el siglo de la mujer. Ya se nos fueron 21 años de este siglo de la mujer. ¿Y qué hemos hecho?
Ahorita el gran tema, el gran comentario es, se acabó la era Angela Merkel, que era así como el símbolo del liderazgo durante 16 años, no solo en Alemania, sino en toda Europa, y yo diría también un símbolo del liderazgo de mujer en todo el mundo, y que deja un hueco muy grande de quién podrá ocupar ese liderazgo. ¿Será Jacinta Ardern la primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer muy joven, una mujer que con el uso de las redes sociales está haciendo muchas cosas y gobernando muy bien? ¿Serán esos nuevos liderazgos? Pero otra vez, ¿qué hacemos con estos que Maripaz trabajaba y tú comentabas, perdón, de 16 a 20 años, que son la gran mayoría que van a votar por primera vez? En este primer voto, ¿qué van a decidir? Y pueden decidir desde no salir a votar, desde anular su voto o tomar una opción. Y creo que es el reto que tenemos cada una de nosotras 4 que estamos hoy aquí. Muchísimas gracias, Gisela. Fanny. Brevemente, yo creo en lo que es el liderazgo inspiracional. La tarea que tenemos nosotras para realmente demostrar con nuestro trabajo, demostrar con los resultados que podemos dar, cuánto podemos transformar esta sociedad. Yo he trabajado también con liderazgo juvenil durante muchos años y también con liderazgo de mujeres, fortaleciendo esa participación, fortaleciendo el papel que hacen las mujeres para que eso realmente inspire a otras mujeres. Pero además tengo que agregar el papel de la educación, de esa reforma educativa que tenemos que hacer en Latinoamérica para que realmente la educación sea el motor de desarrollo con una visión completamente diferente de lo que tenemos y con esa, ahí sí, con ese paralelismo que tenemos que tener, esa complementariedad que tenemos que tener entre hombres y mujeres, siendo el 50% de la población en la región. Pero voy a agregar otra cosa, siendo mucho más beligerantes en no solamente exigir los puestos que tenemos por derecho como la mitad de la representación, sino también exigiendo que hayan presupuestos, porque donde está el dinero es donde realmente están los intereses. Entonces tenemos que exigir que hayan presupuestos. No puede ser que siendo el 50% de los militantes de partidos políticos, las mujeres, únicamente el 3% del presupuesto vaya a capacitación de mujeres. Eso no lo podemos permitir, y si tenemos una voz y si tenemos una paridad, que también tengamos un voto para exigir. Madeleine Albright decía, me tomó mucho tiempo tener una voz y ahora que la tengo, no me voy a quedar callada. Entonces es un llamado para que todas las mujeres que en este momento tienen un puesto de liderazgo asuman con una voz fuerte, con una voz determinante, con una voz valiente, el realmente exigir que esa participación esté acompañada de procesos y de políticas públicas que rompan las barreras estructurales que están impidiendo que otras mujeres también participen en estos puestos y que participen en la política activamente. Muchísimas gracias, Fanny. María Paz, cierro contigo. Sí, voy a tratar de ser breve. Yo me sumo a lo que proponen Gisela y Fanny. Yo también trabajo con jóvenes, yo soy profesora universitaria. Actualmente soy decana de una facultad. Yo creo en la política, creo que es momento de politizarnos más, creo que es momento de elevar a un nivel político toda la condición de ser mujer. Yo creo en una maternidad política, yo creo en una feminidad política y tenemos que decirlo sin miedo y sin tapujos. Yo pienso en mí y yo creo que llevo 35 años, desde que tengo 5 años, justificándome por qué soy feminista, tratando de explicar que soy feminista, pero que igual me llevo bien con los hombres, que igual soy una mujer casada y feliz y que igual le quiero a mi papá. Creo que tenemos que romper eso. Vamos a una historia de la humanidad en donde las mujeres hemos sido relegadas de la foto y de la toma de decisiones, de la forma y del fondo, y nadie se está justificando con nosotros. Creo que el feminismo en viva voz es una convicción de derechos humanos fundamentales, es un compromiso, es lo que debe determinar el nuevo pacto social que está urgido en la región latinoamericana y por qué no decirlo en otros lugares del mundo. En ese sentido, creo que tenemos que ocupar más espacios,
Creo que tenemos que perder el miedo y también coincido mucho con Gisela. Yo estoy convencida que el movimiento feminista es el movimiento social por excelencia del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Y esa oportunidad no la podemos perder. Yo en lo particular creo que cada vez me radicalizo más. Y cuando oímos esa palabra la gente se asusta. Yo voy a la raíz y entiendo que la reivindicación de género y de igualdad debe estar en todos los niveles de la sociedad si es que queremos replantear esa correlación de fuerzas y esa sociedad de desigualdades que tanto daño nos hace, donde nadie gana, donde todos perdemos. Muchísimas gracias, María Paz. Ha sido realmente enriquecedor poder compartir con ustedes en esta tarde. Nos quedamos con muchísimos aprendizajes. Yo creo que eso es lo más valioso de estos paneles que estamos desarrollando en WEF Ecuador desde la mitad del mundo, porque juntamos personajes que han venido trabajando fuertemente para poder, lo que decían ustedes, ser ejemplo y poder abrir espacios a los que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les invito a revisar el resto de paneles que se van a desarrollar a partir de hoy y bueno, pues muchísimas gracias también por darse el tiempo y poder compartir con quienes nos miran todo lo que han podido ustedes trabajar y desarrollar. Me quedo con muchos de los aprendizajes que ustedes nos dejan, inspiración definitiva para las personas que nos escuchan y ojalá podamos llegar con estos mensajes a una persona y sembrar este tipo de mensajes que nos permitan de alguna manera a nosotros en el futuro ver reflejado lo que vamos haciendo y lo que vamos construyendo como mujeres y vamos abriendo espacios para que volvamos esa mirada donde decíamos en un inicio, ¿no? Poder compartir entre nosotras estas luchas y tener esa voz de la que nos hablaba Fanny. Muchísimas gracias y qué gusto conocerlas a través de este panel. Éxito para todas y recuerden que depende de nosotras y de cada una de nosotras, de nadie más. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, María Paz.